Señoras y señores, este encuentro está dirigido por el cuarteto arbitral. Primer colegiado, Miguel Esteban Hernández González. Segunda colegiada, Silvia Guerrero Sanz. Tercer colegiado, Alba Pulido. Tejado y al crono, Mohamed Maud Kanouri. Pues señoras y señores, todo listo y preparado para que comience el partido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal oficial de la Real Federación Española de Fútbol. Aquí se van a enfrentar el Club Deportivo Ejicontrol Melilla B y Barriada La Playa Club Deportivo Femenino por el playoff de Segunda División Femenina del Grupo B en la segunda jornada. Estamos en Torrox, estamos en Málaga, ahí vemos al cuarteto arbitral para que den el comienzo de este maravilloso partido en un encuentro en el que vamos a ver a las que fueron terceras clasificadas del Grupo A con 12 puntos, Ejicontrol Melilla B, y a las que fueron terceras del Grupo B con 16 puntos, Barriada La Playa. Ayer dos conjuntos que se enfrentaron con un resultado igualadísimo de 2-1, Barriada La Playa, que vencía con los goles de Coral Olvera y de Alejandra Pino, puso para Melilla B el gol Nara Mohamed. A punto de que esto de comienzo, llevemos como está todo listo. Algún dato, por ejemplo, hablamos de esa clasificación en liga regular. Ejicontrol Melilla B, que fue tercero del grupo A con 12 puntos, Barriada La Playa tercero del grupo B con 16. Luego goleadoras en liga regular en Ejicontrol Melilla B, Nerea Miralles con 8 goles, la quinta el grupo A, a la que vemos, por cierto, a la capitana de Ejicontrol Melilla B, y en Barriada La Playa María Bertón con 11 goles, la sexta del grupo B, y Alejandra Pino con 8 goles, décima del grupo B. Por tanto, dos goleadoras en el top 10 de esa liga regular en el grupo B. Por aquí todo listo para el comienzo de este encuentro en el que va a vestir con pantalón negro y camiseta azul clarita Ejicontrol Melilla B, que va a atacar a la izquierda de sus pantallas en estos primeros 12 minutos. Va a vestir con camiseta blanca, pantalón verde, Barriada La Playa, el conjunto del Puerto de Santa María, el conjunto gaditano, encuentro del sur peninsular y del norte de África, con la primera posición para Barriada La Playa, para el conjunto de José Manuel Rincón. Todo listo en Torrox, la jornada 2 entre el Club Deportivo Ejicontrol Melilla B y Barriada La Playa, que comienza en estos mismos instantes con el primer intento de Barriada La Playa, que se le marchó por encima del travesaño. Ya saben todos ustedes que esto lo seguimos en el canal oficial de la Real Federación Española de Fútbol, un partido abierto gratuito a través de nuestro canal oficial de YouTube, donde se pueden suscribir, donde nos pueden dejar un me gusta y donde por supuesto también nos pueden dejar un comentario en el chat en directo, ya que nos encanta hacerles partícipes del mejor fútbol, el que vemos a nivel nacional en la Real Federación Española de Fútbol. También que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Fútbol Playa RFEF, para pues ver las mejores imágenes, los mejores detalles de todo el fútbol playa, concretamente de este partido también entre Ejicontrol Melilla B y Barriada La Playa, Club Deportivo Femenino del playoff de Segunda División Femenina en su grupo B, en Torrox, en Málaga. Por zona derecha, balón al que no va a llegar Nerea Miralles, la que fue máxima goleadora en liga regular, la capitana de Ejicontrol Melilla B, conjunto filial metido en este playoff debido a que fueron terceras del grupo A. Luego a las 7 volveremos con todos ustedes con el encuentro de la segunda división masculina en su playoff grupo A, con el Club Deportivo Fútbol Fran Mejías B y Barcelona Beach Soccer Club. A las 8:15 el Club Deportivo Ejicontrol Melilla Los Alcázares del grupo A también masculino en su playoff de segunda división. Y por último, para finalizar a las 10 con la lucha por el título, vamos con esta. Los reflejos felinos de Alicia Pérez. Recupera el balón Ejicontrol Melilla B. Cuidado que se duele Alicia Pérez. Ha quedado tendida la jugadora de Barriada La Playa.
la guardameta del equipo gaditano. Balón que recibe la Aitana. Abre campo Ciudadanos Hermanas. Recibe ahora tenemos Silvia. Apoya atrás. En su cierre. Le va a pegar de lejos. Pues a punto de que esto vuelva. Ahí lo tenemos. Intenta la Peña Real Madrid. Jugando Aguantando de nuevo. barriada de la playa. Ciudadanos Hermanas. Lo hacen largo. Apurando la línea de fondo. Disfrutando del mejor deporte. María Bertón. Para que juegue. Y control Melilla B. Lo hacen largo. Recupera barriada la playa. Se hizo con el balón el conjunto africano. ¡Oh! Lo buscaba. Nuaira. Aguanta de corta. Aunque será esférico para barriada la playa. Recibe, le va a meter el pie abajo. No le deja. Sigue avanzando, sigue escorándose. La contra ahora para Aitana. Que- 9:27 para el final de la primera mitad. De momento con poquitas ocasiones. Sobre todo entre los tres primeros palos. Ciudadanos Hermanas levantó, le pega todo. Intenta Alicia Pérez. La finalización con el empeine. Se envenenaba ese balón sobre la portería de Lara Muñoz. Falta que había recibido Alicia Pérez. El balón que sale por línea de banda. Para que siga jugando barriada la playa. Centro lateral de Nazaret López. Aguanta con el esférico. María Bertón. Organiza de nuevo. Y control Melilla B. Se hace con el balón. Barriada la playa. Por zona derecha. Buen centro lateral en el segundo palo. La primera no pudo ser, la segunda sí. Gol, 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 gol. Gol de Alejandra Pino. En la primera no pudo, barriada la playa. En la segunda sí, para poner el 0-1. Barriada la playa, ahí no. Tuvo que aparecer en segunda línea Alejandra Pino, la 14, para poner el 0-1. Esto es el Igicontrol Melilla B0. Barriada la playa, 1. 13 cambios, permutas entre Paula Galvez también en barriada la playa. De esta manera tendría barriada la playa 6 puntos, seguiría todavía más líder. Igicontrol Melilla B, que está como cuarto con 0 puntos. Y se le complicaría mucho el acceso a la siguiente ronda. Eso sí, le beneficia que ayer empataron el Club de Fútbol Femenino Ciudad de Dos Hermanas y el Club Deportivo Peña Real Madrid. En el conjunto de Melilla. Vamos con esta. En el desborde de barriada la playa. Recupera y control Melilla. Se hace con el balón finalmente barriada la playa. Intentando sobre la línea de banda. Golpeo que se marcha a saque de esquina. La intervención de Lara Muñoz. Centro lateral. No puede finalizar todavía jugada. Lo hizo. Que bien se revolvió Nazaret López. Y la parada de Lara Muñoz. El intento ahora de barriada a la playa. Zona derecha. En la recuperación de Gicontrol Melilla B. Pero se ha quedado tendida Nazaret López, que se duele en su hombro derecho. Vamos a ver
los problemas de las 6. Y vemos la imagen ya de recuperación de Nazaret López. Cuando entramos en los últimos 5 minutos de este primer periodo. El intento ahora de Digicontrol Melilla B de Nara Mohamed. En ese balón filtrado al que no llegó las 7. Digicontrol Melilla B. Solo le vale la victoria a uno de estos dos equipos para pasar a semifinales. Bueno, a las hermanas le vale el empate le valdría porque está por encima de la clasificación, tercera clasificada, mientras cuarta está Peña del Real Madrid. El disparo, lo vuelve a intentar. Vamos con esta. De Gicontrol Melilla B, mientras sí que llegan más goles en el otro partido que escuchamos por megafonía, en el que se están enfrentando el Club Deportivo Peña Real Madrid y el conjunto de Melilla y el Club de Fútbol Femenino Ciudad de Dos Hermanas. Se hace con el balón en Gicontrol Melilla B, que quiere avanzar metros. Buscaba el centro lateral Melilla B a través de Miriam Ahmed. Se hace con el esférico ahora Barriada la Playa, con Nazaret López, que se volvía a ofrecer. La defensa de Nara Mohamed en falta. Ya falta en esa anterior. Mientras vemos a Coral Olvera. Que va a disponer del tiro libre y además en una posición más que interesante. Vamos con Coral Olvera. Coral Olvera, que prepara la arena para su lanzamiento a falta de 5:43. Coral Olvera a las manos de Lara Muñoz, que paró en la primera, amoldó en la segunda. Vamos con esta ofensiva por zona izquierda. Intenta Digicontrol Melilla B. Resultado de 0-1. Ese solitario tanto de Alejandra Pino. Es un partido yo creo que con pocos goles, menos al menos de lo que hemos visto en el 2-6 anterior. Se hace con el esférico. Y Gicontrol Melilla B. Balón en largo. Lo buscaba Gicontrol Melilla B. En el centro lateral de Paula Gálvez. Uf, la parada de Iria Márquez. Estaba diciendo yo antes, Lara Muñoz, de Iria Márquez. La guardameta de Melilla B. Digicontrol Melilla B. Del conjunto filial. Les agradecemos a todos ustedes que sintonicen con la Real Federación Española de Fútbol. Ya saben que pueden compartir el enlace para llegar a más gente. Por supuesto, dejarnos comentarios en el chat en directo. Nos encanta que sean partícipes del fútbol playa español. 4:15 para llegar al final de la primera parte. Pues vamos con este saque de banda. Es corner que va a sacar. 4:15 decíamos. Resultado de 0-1. Intentándolo y Gicontrol Melilla B. La línea que de fondo, que es la protagonista porque es lo que traspasó el esférico. Nueva jugada para Gicontrol. Estas Miralles, que caracolaba con la derecha, finalizó con la izquierda muy lejos y se le marchó el balón. Jugada de Barriada a la Playa. Se precipitó Barriada a la Playa, pedía también José Manuel Rincón más calma.
en la jugada en que no se precipitara el conjunto del Puerto de Santa María, conjunto gaditano. Y tenemos 3:09 en el crono, que es lo que resta de esta primera parte. Se hace con el balón y Gicontrol Melilla B. Veíamos a Lara Muñoz con el 1. Quizás haya un problema de dorsales, a ver si ustedes nos lo pueden hacer saber en el chat en directo, en nuestros comentarios. O sea, como fuera 0-1, seguimos. Gracias a Alejandra Pino. Finaliza este primer periodo. Para que juegue de nuevo Barriada de la Playa. Va a intentar y Gicontrol Melilla B. Alba Jiménez, que ya posa el balón con mimo. Vamos a ver el tiro libre. Lo va a intentar y Gicontrol Melilla B, que quiere igualar la contienda. Vamos con esta de Alba Jiménez. Y Gicontrol Melilla B, prácticamente de su área. El golpeo con pierna derecha. La parada de Alicia Pérez, que tuvo que saltar, que tuvo que bloquear segura la guardameta de Barriada de la Playa. Y cuidado el contragolpe, que es peligroso. Las manos. El vuelo sensacional de Iria Márquez. Sobrevolando el cielo de Málaga, de Torrox, para evitar lo que podría ser el 0-2. Lo va a seguir intentando la Barriada de la Playa. Centro lateral. Se lo queda. Finalmente Melilla B. El intento de Nuaira. Saque de banda. Para que juegue y Gicontrol Melilla B. Nuaira, que levanta la cabeza. Buscando alguna jugadora aliada. Finalizaba Nuaira. Le salió mordido el balón, que se lo queda finalmente Alicia Pérez. 1:30 para llegar al final de los primeros 12 minutos. Para que juegue Barriada a la Playa. Balón sobre las manos de Iria Márquez. Balón que ya pertenece de nuevo a Barriada a la Playa. Esta es Nazaret López por fuera, desbordando Nazaret López, aprovechando la línea de fondo. Se hace con el balón Nazaret López. Levanta la cabeza Nazaret López, centro lateral. Lo repele la defensa de Gicontrol Melilla B. Centro lateral, el primero que puede entrar. Vamos a ver, no hay gol. No hay gol, estaban los colegiados con una visión privilegiada de esa jugada. Lo evita Iria Márquez sobre la línea de fondo. Y cuidado que Gicontrol quiere más. El golpeo, la parada de Alicia Pérez dura más. Una intervención más de Alicia Pérez, que además ahora recibe la falta. Oh, pues fíjense, hemos pasado de lo que podría haber sido el 0-2 a lo que podría haber sido el 1 iguales. Partidazo este, fíjense, ¿eh? Oh, sobre la línea. Digamos la imagen que nos ofrecía Hugo, nuestro realizador. Fantástico, no perdiéndose nada. Y luego la siguiente que tuvo y Gicontrol Melilla B. El intento ahora que se quedó corta de Barriada de la Playa. Lo va a seguir intentando y Gicontrol Melilla B. Por la zona derecha. 10 segundos para el final. Filtrando pase. Balón movido por Gicontrol Melilla B. Intento de Nara Mohamed. Y hasta aquí llega la primera mitad. Eso parece. Vamos a ver la indicación final. Sí. Pues descanso, el que tenemos en Torrox entre el Club Deportivo Gicontrol Melilla B y Barriada de la Playa. Sigue valiendo el solitario tanto de Alejandra Pino, que daría los 2 puntos a Barriada de la Playa. Enseguida volvemos.
rápidamente Jole. Scully, la internacional con Ucrania. Para la capitana Lucía. Abre campo para Alejandra. Alejandra atrás, intenta ahora MJ. Alejadita el balón, la contra ahora. Avanza metros, piedad dos hermanas. El balón, el disparo. Y tenemos córner a favor de dos hermanas. Ya de vuelta con todos ustedes para que esto se reanude con posesión pareja y control Melilla B. Lo repele Barriada la Playa. Se va a hacer con el balón de nuevo y control Melilla B, que tiene el compromiso de la igualdad, de buscar el 1 iguales en esta segunda parte. Partido que camina por el 0-1, el gol que hemos visto en la primera mitad con Alejandra Pino. Centro lateral, lo repele la defensa, Digicontrol Melilla B. Y tenemos falta de Silvia. Partido de momento con un solo tanto. Vamos con esta. Digicontrol Melilla B. La defensa de Barriada la Playa. Balón atrás. Uf, a punto estuvo de causarle problemas. Esta es Lara Muñoz. Sobre Miralles. Nerea Miralles. Hizo muy buen control orientado para irse por dentro. Finaliza con la izquierda Nerea Miralles. El golpeo que sale desviado. Sobre la meta de Alicia Pérez, que ya lo pone en marcha. Por encima de la madera, lo que buscaba Nazaret López. 10 para el final de esta segunda parte.
Un partido de momento con un solitario tanto de Alejandra Pino para Barriada La Playa, que le daría la segunda victoria en esta segunda jornada. Vamos con el contragolpe. Lo intenta Barriada La Playa. Saque de esquina, el centro lateral, directamente a las manos de Lara Muñoz, que ya construye. Lanzaba con mano derecha. Ha recuperado Nazaret López. Vamos con esta ofensiva de Barriada La Playa por zona interior. La defensa de Gicontrol Melilla B. ¡Qué bien! Nazaret López en el centro lateral. Se recompuso en defensa Nerea Miralles, que buscaba con la vista dónde se quedaba el balón para armar el contragolpe. Aquí vamos por el 0-1. Animándose la segunda mitad. Balón que va a ser para Barriada La Playa. Desde la banda. En el centro lateral. En el corazón del área. Pero habían indicado los colegiados que estaba el balón en marcha, que está en movimiento y que por eso no se podía jugar. Y ese gol no va a subir al marcador. A falta de 7:54. Se nos han ido ya 4 minutos y algo más de esta segunda parte. Lo que es lo mismo, 16 de juego. Qué bonita esta categoría, el playoff de segunda división femenina en el grupo B, que estamos siguiendo a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Nuevo intento de Barriada La Playa de Siré Macías. Intento de Barriada La Playa. No consiguió sacar mucho rédito a esa jugada. ...0-1 a falta de 6:55. Esperando los colegiados para dar la indicación de nuevo. Tenemos que ya vuelve el balón sobre la arena. Para que juegue de nuevo y Gicontrol Melilla B. A través de Lara Muñoz, de su guardameta. Está sobre la zona izquierda. Recupera Barriada La Playa. Organiza jugada Barriada La Playa. Jugada de Barriada La Playa. Intento que tuvo Barriada La Playa. De momento el partido que se ha quedado más tibio. Y queremos ver más goles, queremos que nos lo regalen. Tanto el Club Deportivo Gicontrol Melilla B y Barriada La Playa femenino. Vamos a ver si es en este centro. El primero no, pero va a repetir desde el saque de esquina. Vamos con el saque de esquina para que lo intente Barriada La Playa. El balón que le llega de Siré Macías. Finalizó de Siré Macías sobre las manos de Lara Muñoz, que ya levanta la cabeza, que espera a jugadoras. Posesión de Gicontrol Melilla B sobre el área. Yo creo que no ha finalizado entre los 3 palos. Vamos a ver si en esta sí. Melilla al travesaño. Gicontrol Melilla B. El golpeo sensacional de Alba Jiménez. Se le marchó a la madera a Alba Jiménez, que fíjense
que no tiene explicación posible para lo que ha hecho. El golpeo sensacional que estuvo a punto de ser el 1 iguales. 5 para llegar al final del segundo periodo. Nerea Miralles, cae Nerea Miralles. La recuperación del esférico de Marta Garrido, de las 5 de Barriada de la Playa, para que juegue Lara Muñoz. Está en largo, 4:40 para llegar al final del segundo periodo. ¡Qué bien! Cuerpeó Coral Olvera para hacerse con el esférico. Ahí vemos la anterior de Ejicontrol Melilla B, la primera de Alba Jiménez. Luego la tuvo Salma también, que estuvo a punto de anotar. Jugadora tendida, se duele Marta Garrido. Cuidado que está con problemas en su zona derecha. Lleva al suelo María Bertón. Vemos el detalle. La jugadora de Barriada de la Playa, que se puede haber hecho mucho daño. Vemos también a María Bertón auxiliándola en el puente. Ya recuperada Marta Garrido. Se ha llegado un golpe en el estómago, de esos que te pueden dejar sin aire. Pues esto va a volver con las protagonistas de nuevo sobre la arena. Ahí lo tenemos. Juega Ejicontrol Melilla B con Marta Garrido recuperada. La jugadora de la Barriada La Playa del conjunto del Puerto de Santa María de Cádiz. Para que mueva el esférico. De nuevo Barriada La Playa. En largo. Gran control. Bertón que se va por dentro. María Bertón quiere finalizar con la izquierda. Las manos de Lara Muñoz. Pues con este empate seguiría pasando Ciudad Dos Hermanas. Vamos con esta de Nerea Miralles, el centro lateral. Finalización con el 0-1. Si quiere estar en semifinales, con este empate todavía le valdría a Ciudad Dos Hermanas para estar en el bombo de las semifinales. Queda mucho partido. Balón intenta. A falta de 3 minutos. Que abre campo, no se lo esperaba. Balón recuperado Luisa. Balón para Silvia. Atrás, que le va a pegar desde lejos el disparo. El intento de Barriada La Playa. La caída ahora de la guardameta. Dije control Melilla B. De recuperar a Lara Muñoz. Balón que va a poner Andrea. Saca de banda. Atrás para Ana. En el ecuador del campo le pega el disparo. Despeja la Pantera. Balón recupera de nuevo. Balón para Sandra. 2:40. Ahora la finalización. Arriba para Dos Hermanas. Y el disparo. Y la parada, los reflejos de Alicia Pérez. Centro lateral que nos sirve. Venía de banda. Hay que ya juegue de nuevo. Barriada La Playa con 2:15. Poquitas ocasiones las vistas en esta segunda mitad, en esta segunda parte.
moviendo el balón de lado a lado. Pero la finalización de Gicontrol Melilla B. Lo que buscaba Nara Mohamed. Se duele Nazaret López. Veíamos a Nazaret López ya recuperada. 1:55 para el final. A punto de llegar al final de esta segunda parte. En este partido, de momento con un solitario gol, con Alejandra Pino como protagonista. Punto de que esto vuelva a ponerse en marcha. Y vemos la imagen del tiro libre, algo escorado desde la zona izquierda, pero que puede ser peligroso. Vamos con la finalización. Salió mordido el esférico. Poco podría haber hecho Alicia Pérez si ese balón iba un poquito más abajo, tan solo un poquito, pero se salvó. Entonces vemos la repetición. Y en el segunda semifinal que saldrá este encuentro, vamos a ver. Por el momento, empate a 2. Para que juegue. Y si control Melilla B. Ahora la falta. Mientras hablaban, dialogaban Nara Mohamed y Coral Olvera. Para que juegue Barriada La Playa. ...0-1... Últimos 40 segundos de partido de esta segunda parte. Lo intenta Igicontrol Melilla B. La recuperación de Nazaret López. El contragolpe, qué bien, qué bien, qué bien. El movimiento de Mara y Abertón. Qué bien detuvo, qué bien salió Lara Muñoz para evitar que esa jugada generara problemas. Y tenemos el resultado de 0-1. Últimos 10 segundos de este segundo periodo. Balón en largo. Va a salir por línea de fondo. Se lo va a quedar Igicontrol Melilla B, aunque no le va a dar tiempo a más. Así finaliza la segunda parte. Así finaliza los siguientes 12 minutos del Club Deportivo Igicontrol Melilla B, Barriada La Playa, Club Deportivo Femenino. Así que enseguida volvemos.
Vamos con los últimos 15 minutos. Se juega todo aquí en los últimos compases en el tercer tiempo entre el Club Deportivo Hijicontrol Melilla B y Barriada La Playa, entre el conjunto de Melilla y el conjunto del Puerto de Santa María en Cádiz. Resultado de 0-1. Lo hemos visto en la primera parte, el gol de Alejandra Pino. En los siguientes 12 minutos no hemos visto más goles para que juegue Barriada La Playa. El intento de Barriada La Playa. Jugada por zona izquierda. Se va por línea de fondo. Un partido en el que de momento tenemos ese 0-1 con el gol de Alejandra Pino y que parece inamovible. Ese 0-1 que daría, por cierto, otros 3 puntos a Barriada La Playa, que vencería así en sus 2 partidos a Hijicontrol Melilla B. Cuidado, la falta sobre Nerea Miralles, que se tendía sobre la arena, sobre el piso, sobre el suelo de Torrox. Saca Ciudad Dos Hermanas, saca Ana. Ahí tenemos la imagen. En la falta sobre Nerea Miralles. Tiro libre para Nerea Miralles, para la capitana de Hijicontrol Melilla B. Esta puede ser clave para que empate Hijicontrol Melilla B, para que lo haga el conjunto del norte de África. Intenta Miralles. Se le marchó a Miralles. El golpeo de Nerea Miralles. Se marchó cruzado. El intento de Miralles. De momento parece que ese 0-1 nos va a acompañar en los próximos minutos. Queremos más goles, queremos verlos en el Club Deportivo Hijicontrol Melilla B, Barriada La Playa, Club de Fútbol Femenino. Por línea de fondo será saque de esquina. A ver si con el balón parado consigue igualar Hijicontrol Melilla B. Balón para Miralles, que ha tenido la única de momento de Hijicontrol Melilla B en la segunda parte. Aquí quedan 10:35. Balón en largo. No va a llegar ninguna jugadora que vista de azul. Así que será Pues tenemos un tiro en cono, el que va a lanzarlo la internacional con la selección de Ucrania. Skuri. Balón aéreo, no lo puede tocar nadie. No lo puede tocar nadie. El balón tiene que... moviendo el esférico. Barriada La Playa. Conjunto del Puerto de Santa María. La defensa de Hijicontrol Melilla B. Miralles. La finalización y la parada de Alicia Pérez. Veíamos la imagen. Alicia Pérez convirtiéndose en este partido una salvadora del conjunto gaditano de Barriada La Playa. 9:30 para el final del partido. 9 minutos y medio, lo que es lo mismo, para saber quién obtiene los 3 puntos en esta jornada 2 del grupo B de la segunda división femenina en este playoff. Cuando Alicia Pérez lanza con mano derecha, la recuperación de Hijicontrol Melilla B, se hace con el esférico Barriada La Playa. En el desborde por zona izquierda está Salva Jiménez. Balón que pertenece a Melilla B. En largo, él no va a poder controlarlo Nuaira. Veíamos la imagen repetida, el paradón de Alicia Pérez, que ya tiene el esférico de nuevo con Nazaret López. La 6.
que levanta la cabeza, se va por dentro, se ofrece ahora en la izquierda. Nazaret López, que aguanta con el balón pegado a su pie derecho, lo levanta al centro lateral, el palmeo de Lara Muñoz, el balón que pertenece a Control Melilla B, con Nerea Miralles. Va la capitana, jugando Miralles con pierna izquierda, le dio calidad al esférico. Jugando Lara Muñoz, la guardameta de Gicontrol Melilla B, en 3 toques, el balón en largo. Nazaret López, desde el suelo, rebaña el esférico, mueve el balón Nazaret López. ...0-1 a 7:52 del final. Moviendo el balón. Barrera a la playa en largo. Le va a llegar a los intereses de Lara Muñoz, sin falta sobre la guardameta. Falta sobre Lara Muñoz. Vamos con el intento ahora de Lara Muñoz. Todavía prácticamente entre su área. Esta sería la segunda victoria en fase de grupo, sería todavía más líder. Barriada de la Playa. Luego tenemos el Peña Real Madrid femenino Ciudad de Dos Hermanas, que se está disputando también desde las 11:15 aquí en el segundo de los campos de Torrox. Vamos con el tiro libre. Esta es muy peligrosa. Vamos con el tiro libre a favor de Gicontrol Melilla B. Vamos con María Cuevas, que libera la arena para que su golpeo sea bueno, para que sea dirección la portería de Alicia Pérez. Vamos con María Cuevas, pierna izquierda. ¡Ah! ¡Qué bien! Achicó como detuvo a Alicia Pérez, que está siendo la mejor de las suyas, que está siendo la más destacada de la barriada. La Playa, sensacional la intervención. Para evitar lo que podría haber sido el 1-1. Aquí tenemos ese resultado gracias al gol de Alejandra Pino en la primera mitad de los primeros 12 minutos. Jugando Barriada a la Playa por zona izquierda. Coral Olvera filtra pase con Nazaret López. López, pierna derecha. ¡Ah! El balón al travesaño. Lo detuvo Lara Muñoz. La primera no, la segunda tampoco. Lo detuvo Lara Muñoz. Luego se marchó el balón al travesaño. Y estuvo a puntito de anotar Barriada a la Playa. Fíjense en esta de la Playa. Ahora el golpeo. Se le marcha también. Gracias a esa intervención. Centro lateral de Nazaret López. A las manos de Lara Muñoz. Le puso el largo, se precipitó. Le llega a Alicia Pérez. Moviendo el esférico, Barriada de la Playa. Todavía desde su campo, prácticamente desde su área, Marta Garrido. Jugando el conjunto del Puerto de Santa María. El conjunto de Cádiz, que de momento tendría 3 puntos más en su casillero a falta de 5:20. Balón para Nazaret López. Que bien Nazaret López. Tuvo que saltar en defensa. Y Gicontrol Melilla B. Tocó Eva Escoz. Veamos a María Cuevas,
que ha tenido la anterior para cosechar el empate. No pudo batir a Alicia Pérez. Centro lateral. Va a tener que repetirlo. Bueno, de hecho no. Va a ser posesión para Higicontrol Melilla B. Juega en largo. Lara Muñoz. Se lo entrega directamente a la causa del conjunto visitante de Barriada de la Playa. En largo. Alicia Pérez. Lo descuelga en defensa. Higicontrol Melilla B. Sigue Caroline, recortándole, va a pegar Caroline, disparo. Le pegó la arena, la contrada para la Ciudad Dos Hermanas. Avanza medio campo, abre campo a la izquierda. Ahí estaba Soy. Aquí quedan 4:15. Lo sigue intentando Barriada la Playa. La caída. Cuidado, la caída de Desiree Macías. Que puede ser penalti. Puede ser penalti esto. Al menos en una situación muy ventajosa. Parece que es falta. Pero en una situación muy, muy ventajosa. Saca rápidamente Rosario. Despeja de nuevo Soy. Estamos, señoras y señores. Vamos a ver. Porque está algo escorado. Pero es peligrosísima. Vamos con esta de Barriada a la Playa. Por encima del travesaño el golpeo de Desiree Macías. Esta noche a las 10 tendremos los campeones de cada grupo masculino. El medidor se enfrenta a Santa María en una liga interna al mejor de 3 encuentros. Cuando Barriada a la Playa. A través de su guardameta, a través de Alicia Pérez. Con un resultado de 0-1 a falta de 3-14. Queda todavía mucho. Y el resultado es ese, de 0-1 gracias a Alejandra Pino. Para que juegue Barriada en la Playa, balón al corazón del área, se pasea, se hace con el balón. Higicontrol Melilla B en el contragolpe. Nerea Miralles, buen balón. Se le marchó a Nuaira por encima del travesaño. Lo tuvo la 10 de Higicontrol Melilla B. Una clarísima y ahora sí. Ahora consigue igualar Higicontrol Melilla B la contienda. Consigue el empate en una jugada aislada. Vamos a ver si tenemos la repetición. Porque había tenido problemas en la salida de esférico Barriada a la Playa. Y ha sido finalmente Paula Girol quien ha conseguido el empate. Ahí lo tenemos, pues qué bien, Paula Girol, el control de Girol y para adentro. Pues es el 1-1 de Higicontrol Melilla B. El empate le mantendría con vida al conjunto melillense. Pues problemas en la salida de esférico de Barriada a la Playa. Lo que estaba diciendo, en una jugada aislada había hecho quizás algo más méritos en otro tipo de jugadas. Y Higicontrol Melilla B más claras incluso, pues ha sido en esta cuando ha conseguido el empate. 1-1. Alejandra Pino y Paula Girol, las autoras de los tantos. Alejandra Pino en la primera mitad, Paula Girol a falta de 2:29. Quiere que saque rápido. Higicontrol Melilla B. Lo calma María Bertón. Acaba de recibir Barriada a la Playa. Esta segunda jornada, que sería el empate. Girol. La finalización sobre la 3. Avanza metros, la autora del tanto de Paula Girol, que también hay que golpear de esa manera como lo ha hecho Paula Girol. Sensacional. Y aquí veíamos la anterior también, cuando el balón entraba posteriormente de Paula Girol. 2:18 para el final.
Lo vuelve a recuperar Dos Hermanas. E intenta darse la vuelta Mingo. Allá va Mingo, le pega Mingo. Sigue luchando Mingo, balón que lo deja atrás para que le pegue Italia. Resultado 1 iguales. ¡Qué mano ha sacado Puli! ¡Qué mano ha sacado! De 2-18 y de 1-1 en el marcador. Lo intenta, barriada a la playa. Directamente a las manos de Lara Muñoz, que se embolsó el esférico. El largo salía Alicia Pérez, ya recuperada de esos problemas físicos que tenía anteriormente, las anteriores jugadas. Que bien ahora Melilla, ve el balón que se pasea, a ver si llega Nerea Miralles, que estira su pierna derecha. Controló Nerea Miralles, la capitana, en la ofensiva. Mueve por zona izquierda. Quiere finalizar Melilla. ¡Ah! La parada de Alicia Pérez. La parada y además de tener el esférico. 1:37. Abre campo de nuevo para Zaira. Luchando con Alejandra. Cuando barriada en la playa. Se hace con el balón Nerea Miralles. Por dentro Nerea Miralles. Aguanta con el esférico la 11. La capitana de Gicontrol Melilla B. Levanta el balón de la arena. Mueve Nerea Miralles. La recuperación de Nazaret López. López que quiere correr, que quiere aumentar la defensa. Se hizo con el balón Gicontrol Melilla B. Aquí queda menos de un minuto. Recupera Nazaret López. Resultado de 1 iguales. Sería el segundo empate en este playoff de segunda división femenina en el grupo B. Ayer veíamos el 2-2 entre Ciudad de Dos Hermanas y Peña Real Madrid. Aquí el de Gicontrol Melilla B y barriada en la playa. Cuidado que hay una jugadora tendida de Gicontrol Melilla B. Y hay gol, por cierto, también en el Peña Real Madrid femenino Ciudad de Dos Hermanas. Vamos a ver. Empate de Dos Hermanas. Empate entre Peña Real Madrid y femenino Ciudad de Dos Hermanas. Aquí lo intenta barriada. ¡Ah! Las manos de Lara Muñoz. Últimos 30 segundos de partido. Lo intenta barriada a la playa. Se anima en ataque. Esta es Nazaret López. No consigue despejar. Ahora sí que lo hizo. Y Gicontrol Melilla B. Le va a quedar una más. Esta es Lara Muñoz. Sobre la derecha. Balón para Nerea Miralles. Miralles que levanta. Le corre prisa a Gicontrol Melilla B. Recupera la posesión. Barriada a la playa. Qué bueno el detalle de Alejandra. ¡Pero! ¡Qué parada de Lara Muñoz! El paradón de Lara Muñoz. Y así finaliza el partido. Victoria de Barriada en la playa, que consigue una nueva victoria en este un empate, mejor dicho, que le sirve en este playoff de segunda división femenina del grupo B. Las caras, que son un poema de Gicontrol Melilla B. Así Barriada en la playa, que consigue salir invicto en el playoff de segunda división femenina gracias a la victoria en el día de ayer por 2-1 frente a Gicontrol Melilla B y a este empate. Esto no es todo, porque luego les esperamos por la tarde, será a las 7, tendremos el playoff de segunda división masculino grupo A con el Club Deportivo Fran Mejías B y Barcelona Beach Soccer Club. Luego a las 8:15 el playoff de segunda división también grupo A masculino y Gicontrol Melilla Los Alcázares. Y luego el campeonato de la segunda división femenina a las 10 entre Barcelona Beach Soccer Club y Aguadulce Polideportivo. Nos vemos, nos oímos, nos escuchamos esta tarde. Pues señoras y señores, así están las cosas. La Barriada de la playa que se enfrentará a las semifinales a la Peña del Real Madrid y Black Wolf Academy a Ciudad de Cádiz. Pues esto ha sido todo por hoy, señoras y señores. Espero que hayan disfrutado por la mañana, Por la tarde tendremos más encuentros. Pues hemos acabado la mañana de fútbol.
fútbol. Ya tenemos los emparejamientos en semifinales. Seguimos esta tarde. Disfruten del viernes. Nos vemos en un rato.